Soy el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, un médico que ha trabajado en la costa del Pacífico, en los Andes, en la Amazonía, en fronteras, áreas protegidas, áreas patrimoniales, comunidades y tanto de indígenas, mestizas o negras y en ciudades. Mi trabajo ha sido proteger la salud, la diversidad cultural y la biodiversidad de Ecuador. He trabajado con el Ministerio de Salud, el Seguro Social Campesino, con mi propia fundación, la Fundación Ecotrackers, que se ha autofinanciado mediante clases de español y la producción, venta de plantas medicinales y contenidos de Internet, así como la atención médica y psicológica de bajo costo. Al momento dispone de una residencia para estudiantes nacionales y extranjeros que vienen a estudiar español, un consultorio médico y psicológico donde ofrece medicina general, medicina natural, medicina aborigen, oftalmología, optometría no invasiva y también alojamiento a pacientes y familiares que vienen al Hospital Eugenio Espejo, a Solca, a los hospitales del Seguro Social, al Hospital de Niños Vaca Ortiz. Al momento alberga la sede del Movimiento Ecológico Cultural Iberoamericano MESI, un movimiento que reúne a personas de habla hispana y portuguesa que residen en el continente americano, en Europa, Norteamérica y otros continentes para participar en la vida política de los países en los que residen, en las elecciones de los países iberoamericanos e inclusive en las elecciones de Estados Unidos. Al momento, hoy hablaremos acerca de lo que significa y el momento que vive el movimiento ecocultural iberoamericano, cuando en Ecuador se encuentra en una situación de país tomado por una corporación. Durante desde los años 70, muchos de los países latinoamericanos fueron tomados por corporaciones norteamericanas que más tarde se transformaron en corporaciones de esos propios países, y uno de esos casos es el caso de Ecuador. Ecuador es un país situado en Sudamérica, en la costa del Pacífico, en la línea ecuatorial, lo que le da una posición estratégica muy importante y dispone de una salida al Océano Pacífico de más de casi 2.000 kilómetros de costa, donde es muy factible las playas accesibles, y estas playas accesibles a su vez nos llevan hacia las corrientes de Humboldt y el Niño, y esto ha sido lo que ha favorecido a la navegación, lo que ha permitido que existiera en Ecuador culturas de navegantes como los manteños huancavilcas, que podían llegar siguiendo el curso de la corriente de Humboldt hasta México e inclusive Baja California, y en el caso siguiendo la corriente del Niño hasta Chile. Gracias a esta facilidad de transporte y navegación que tenían los indígenas de Ecuador, convirtieron a la Spondylus, una concha de labios rojos que habita precisamente en la zona del Pacífico de Ecuador, en moneda de canje y en moneda prácticamente del Imperio Inca, y más tarde y anteriormente, en la moneda del Imperio Maya. También gracias a estas habilidades de transporte
llevaron el cacao hacia Centroamérica y convirtieron también al cacao en moneda entre los mayas. Hoy Ecuador se encuentra sometido a la dictadura de una corporación exportadora de banano que se originó de la empresa United Fruit, la gran corporación creada por la CIA y el Estado norteamericano luego de la Segunda Guerra Mundial, que le permitió controlar y poner y quitar gobiernos en los países centroamericanos, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y además en países sudamericanos como Colombia y Ecuador. Cuando la corporación United Fruit comenzó a ver que los negocios le salían un poco chuecos, luego de tener la más grande flota mundial de comercio de frutas del Pacífico, salió de Ecuador y dejó en los territorios, las haciendas e inclusive las embarcaciones a cargo de una familia denominada la familia Noboa, y esta familia logró influir en la política de Ecuador desde los años 70, llegando a poner un alcalde en Guayaquil, Asad Bucaram, un primer presidente en Ecuador, Jaime Roldós, un segundo presidente en Ecuador, León Febres Cordero, y actualmente un tercer presidente en Ecuador, que es el presidente Daniel Noboa. Este presidente al momento se encuentra tratando de hacer lo mismo que Bukele en El Salvador. Esto es, primero ha creado una guerra que no existe legalmente, no existe el famoso conflicto interno armado, y este conflicto interno armado es una réplica de lo que sucedió en Ecuador a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se produjo la Revolución Liberal, en que la costa se enfrentaba a la sierra de este país. Al momento, la costa de Ecuador se ha convertido en el sitio de los narcotraficantes, los secuestradores, los ladrones y los extorsionistas o extorsionadores, mientras que a finales del siglo XIX fue el sitio de los grandes hordas de jinetes, y estas hordas de jinetes que apoyaban a la revolución liberal eran llamados invasores de las tierras de los grandes terratenientes que habían llegado a poseer hasta 150,000 hectáreas en plantaciones de cacao, y luego, con la llegada de la United Fruit, de miles de hectáreas en diferentes provincias como Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, en manos de la compañía United Fruit. En 1968 la compañía United Fruit se marchó porque se produjo una reforma agraria en Ecuador que repartía las grandes haciendas, y ellos prefirieron dejar este país y concentrar sus esfuerzos en Centroamérica, y pues el costo del Canal de Panamá también era uno de los obstáculos para que la producción de el Ecuador fuera competitiva con la producción de los países centroamericanos. Es así como hemos llegado a un gobierno en el que el presidente ha logrado apropiarse del poder ejecutivo, Daniel Noboa, del poder legislativo, del poder electoral, del Consejo Nacional Electoral, y
se ha logrado apropiar de la Fiscalía del Poder Judicial. Gracias.